Esto es El Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos a una edición más del Polígrafo. En esta ocasión nos encontramos con José Alberto Álvarez, presidente del Colegio de Abogados. Bienvenido. Muchas gracias. Oiga, en estos meses ha habido bastante actividad por parte del gremio de abogados. Bueno, esa fue la promesa que yo le hice a todos los votantes, a los miles de abogados que concurren a las elecciones, que íbamos a tener un colegio volcado hacia toda la realidad nacional. Esta es la tercera vez que yo dirijo el colegio. Cuando yo estoy al frente del colegio, digo, el colegio le pertenece a la ciudadanía, más que a los abogados. Y por eso hemos estado presentes, y por eso se ha visto mucha actividad del colegio, inclusive hasta en cosas que la gente pensará, bueno, eso no es de abogado, pero todo lo jurídico toca toda la relación de las personas. ¿Cómo ve las cosas? ¿Tanta actividad es porque un panorama negativo? Mire, dijo Jesús en el más grande discurso que registra la humanidad: bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque serán saciados. Pero parece que se olvidó de los panameños, porque desde finales de los años 80 los panameños salimos a las calles a pedir justicia, libertad y democracia. Usted le puede preguntar a cualquier panameño y dice, sí, aquí hay una democracia relativa, libertad, yo no conozco ningún preso político. Y le pregunta, ¿hay justicia? Y dice, no hay justicia. Entonces, la justicia sigue siendo la materia pendiente de todos los gobernantes. Todos han fracasado. De Endara para acá, yo no cuento hacia atrás, han fracasado. ¿Por qué? Porque nombran en los cargos más altos de la administración de justicia a personas allegadas a ellos, que piensan que van a hacer lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque cuando los gobernantes llegan al poder se dan cuenta que todas las cosas pueden terminar en la Corte Suprema de Justicia, o todas las investigaciones pueden iniciar a la Procuraduría. Entonces nombran amigos. La Corte en este momento está en su punto más bajo. La Corte no está en estos momentos en su punto más bajo comparando el periodo de los magistrados actuales. La Corte ha comenzado a tener un despegue con la presidencia de Ayub Prado. A lo mejor esto me busca enemistades o con los colegas, porque van a decir, no, hay que atacar a Ayub. Ayub, yo creo que está comenzando a hacer un buen trabajo. Ha comenzado a reunir el Consejo Judicial, que es el organismo donde van los 3 presidentes de sala, los 2 procuradores y el presidente del colegio. Y ha invitado a miembros de la sociedad civil para que se den cuenta de los gravísimos problemas de la administración de justicia. Eso es en el aspecto administrativo. En el aspecto de los fallos hay una morosidad muy grande en la Corte y abajo en los tribunales. Entonces la ciudadanía percibe eso, que hay morosidad, que bueno, y a qué hora trabajan los magistrados. Entonces eso se traduce en la absoluta falta de confianza en la administración de justicia. Tiene que haber una revolución tremenda, nombrar, quizás como han hecho presidentes en los Estados Unidos en el pasado, al más grande enemigo político, adversario, en esos cargos, para que se dé la comunidad de que el Ejecutivo no va a meter las manos en la Corte Suprema de Justicia. Pero no hay que negar que Ayub Prado ha sido muy cuestionado. Ayub Prado fue más cuestionado como procurador que como magistrado de la Corte. O sea, él está arrastrando una estela de cuestionamientos y dudas. ¿Por Moncada Luna? No, de su paso por la Procuraduría. Moncada Luna es caso aparte. O sea, el tema del magistrado Moncada Luna, quien el Colegio Nacional de Abogados tiene denunciado, y también estamos esperando algunas otras pruebas para presentarle hasta una denuncia penal en la Asamblea Nacional. Pero lo que vemos es que la Asamblea se presentan las denuncias contra los magistrados y no hacen nada. Las personas presentan las denuncias a la Corte contra los diputados, no hacen nada. Pareciera que hay un rejuego. No te hago nada, no me hagas nada. Entonces, todo eso la comunidad lo percibe como falta de justicia en este país. ¿Cree que por eso Gioconda de Bianchini sigue en la Contraloría? Y otras personas más siguen. Gioconda de Bianchini no creo que sea la persona que deba pagar los platos rotos. En este país caminan por las calles, van a los restaurantes, viven en los más lujosos edificios exministros de Estado, que si tú le preguntas cuánto tenían antes y cuánto tienen ahora, no pueden justificar. Entonces, ¿dónde está la Procuraduría que no hace esa investigación? Los sobreprecios
¿Dónde están? O sea, seguirle el trazo al dinero no es tan difícil. ¿Por qué? Lo que sucede es que a estos corruptos los investigan por corrupción, pero nadie da recibo de que dio una coima, pero investigarlos por enriquecimiento ilícito. El que roba, no roba para darlo en caridad, roba para comprar Rolex, yo no cargo un Rolex, para tener un carro mejor, para tener una casa mejor, para vivir en la playa, para irse con las queridas de viaje, para tener yates y aviones. Entonces investígalo por esas cosas y los encontrarás. ¿Usted cree que las cosas van a cambiar cuando Anabel Font salga del cargo? Depende de a quién nombren. ¿Cómo ve las cosas? ¿A qué tipo de persona cree que pueda nombrar? Si ha habido todo este proceso con la Contraloría en la Asamblea, ¿cree que cambie para procurador? Mire, el nombramiento que va a señalar qué quiere el gobierno de Varela en cuanto a la administración de justicia es el nombramiento de procurador. Si nombra a un pajuato, a un muy lleno de títulos, perfumado de honestidad y de transparencia, pero que le falta energía para tomar decisiones, las cosas van a seguir igual o peor. Entonces ahí lo que se necesita nombrar es una persona que tenga la suficiente valentía para llamar a esos ministros. Aquí hubo orgía de millones de dólares. Hay que llamarlos a que respondan. Perseguirlo hasta que se van a Sierra Leona a esconderse. Hasta allá debe ir el Ministerio Público a perseguirlo. Pero si eso no pasa, la gente sabe que va a ocurrir en las próximas elecciones. Van a estar, una palabra muy dura, cabreados de los políticos. Pero le pregunto, Cansados de los políticos. Entonces, uno no sabe ni a quién van a elegir, porque ya se equivocaron con Martinelli. Comienzan a darse cuenta que se pueden haber equivocado con el gobierno de Varela porque no soluciona el problema de la administración de justicia. Entonces, ¿a quién van a votar? ¿para usted se equivocaron con Varela? No. Si él hace un mal nombramiento de procurador, usted lo va a decir. Mire, cuando hacemos reuniones de la sociedad civil en el Colegio de Abogados, la mayoría de los que está allí protestando por el tema de la administración de justicia votaron por Varela. Votaron por Varela. Hay mucha gente de Movín, que fue la fuerza independiente que lo movió, votaron por él. Y lo hicieron de una manera honesta. Son gente que no está buscando ningún cargo en el gobierno, pero son gente que paga impuestos y quieren ver que ese que se robó la plata esté preso. ¿Usted a quién ve como un buen candidato a procurador? Yo no le voy a dar nombres porque nosotros en el colegio decidimos hacer un perfil de procurador, en la cual se destacan la honradez, la transparencia, el tener una hoja de vida en la cual se ha distinguido por actos de valentía, no por actos de mentecactus, sino por actos de valentía. No haber pertenecido a ningún partido político, por lo menos en los últimos 5 años, ni haber apoyado abiertamente ninguna candidatura presidencial. Entonces, yo creo que con esos requisitos hay muchos panameños, abogados. Le voy a hacer una pregunta antes de irnos al corte. En un país tan pequeño, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo en cierta forma está vinculado, ¿va a haber alguien que se atreva a hacer cosas sin que no le importe afectar a los suyos o a los que tiene cerca? Sí, yo conozco personas que harían eso. Y le voy a dar un nombre, usted pidió un nombre. Si usted nombra en la Procuraduría a Miguel Antonio Bernal, usted puede estar seguro que va a hacer cosas. Bernal sería un buen procurador. Esto es El Polígrafo. Ya regresamos. Estamos de vuelta con El Polígrafo. Señor Álvarez, ¿cómo ha visto las cosas que han salido de las cárceles últimamente? Horrorosas. Me trae a la memoria escenas que uno ve en la televisión de cárceles en otros países. O sea, nunca pensé que en Panamá se diera eso. Pero esas cosas solo pasan porque hay complicidad. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Las autoridades. En una cárcel no debe entrar
nada si no tiene el permiso del regente de ese recinto carcelario. Entonces, imagínense, entran acá revólveres, gallos de pelea, piscinas, whisky. Eso es con el conocimiento, beneplácito, complacencia, concurrencia de los que regentan la cárcel. Entonces, si usted no cambia el sistema, ¿Y el sistema? eso va a seguir. Lo que sucede es que hay a veces mucha mano blanda, mucha mano amiga, mucha mano de esa que está más de acuerdo con los victimarios que con las víctimas. O sea, si van a discutir una ley fuerte en la Asamblea, van una serie de personas que defienden los derechos humanos de los victimarios, que pobrecitos, que las cárceles no son adecuadas, que están hacinados, etc. Pero pocas personas o nadie va a defender los derechos de la víctima, es decir, de la pobre viuda que quedó criando un huerfanito que a lo mejor tiene que hacer otras cosas para darle la leche a ese niño. Entonces, en un país donde se le da más importancia al victimario que a las víctimas, tenemos esas consecuencias. Pero últimamente eso no pasa porque la Asamblea está presentando unos proyectos bastante suaves. Bueno, sí, exacto, la Asamblea está presentando hasta digo, ¿por qué tenemos? De verdad que da risa, mire, da risa. Eso me recuerda una vez que el profesor Quintero dijo que cuando estaban discutiendo la Constitución de Brasil, alguien se paró y dijo que debía ponérselo así. Todos los brasileños debían tener vergüenza, o sea, vergüenza. Entonces, eso es hacer una ley para que se instituya el Día de la Sopa, cuando hay tantos otros problemas importantes en el país. Por ejemplo, hacer una ley para que sean imprescriptibles los delitos de corrupción, los delitos de peculado, los delitos de lesa humanidad. O sea, tantas cosas que le pueden dar a la comunidad como ejemplo de un buen diputado ponerse a hacer ese tipo de leyes, ¿no? Pero los políticos al final no son un reflejo de la sociedad. Exactamente, usted lo ha dicho. O sea, la gente se queja, pero la gente tiene la culpa, porque en la última campaña, salvo muy contadas excepciones, el que le iba a pedir el voto a la persona decía, ¿y qué hay para mí? Cuando el que hay para mí es que yo te doy el voto por lo que me das, no por lo que tú estás pensando. Entonces, por eso, el que más daba, te recuerdo una frase de un diputado por aquí, del área donde estamos, que dijo que el que no da, no va. Entonces, la gente tiene la culpa. O sea, si le dan, porque eso está robado, deben aceptarlo. Pero cuando se meten en el recinto, deben votar por el mejor, pero no están votando por el mejor. Y usted tiene toda la razón. Ahora que hablamos de leyes y de la Asamblea, ¿cree que le va a dar el tiempo a los diputados para todo lo que falta? En este periodo no les da el tiempo. Esta legislatura termina el 31 de octubre. ¿Y se vería mal o se sentirían decepcionados si se van a sesiones extraordinarias? Y hay muchos temas importantes. O sea, antes del 31 de octubre tienen que escoger un nuevo contralor y un nuevo subcontralor, que ese sí es una votación de la propia Asamblea. Tienen que ratificar los nombramientos de procurador de la Administración y procurador general de la Nación. O sea, dos cargos también importantes. Tienen que aprobar el presupuesto de la Nación. Está la ley de carrera judicial. Y están discutiendo la ley de crisol de razas, pero si se ponen a discutir la ley de la cutarra, La ley, por ejemplo, la ley de educación sexual. ese es un tema muy importante, pero que necesita mayor explicación. La gente no sabe exactamente por qué se necesita hacer una ley de educación sexual. La gente ve como, bueno, es normal que se den esas clases en las escuelas, pero ¿por qué hacer una ley? Entonces, hay que explicarla más, porque yo sí creo que es necesaria una legislación sobre el particular. ¿La carrera judicial cree que en esta ocasión sí vaya o la volverán a planchar? Yo creo que en esta sesión no, es muy difícil. ¿Por qué? Porque son muchos artículos. El presidente de la República prometió convocar a sesiones al Pacto de Estado por la Justicia. Ahora, conversando con otros miembros del Pacto de Estado, nos decíamos, pero ¿por qué tenemos que esperar que el presidente nos llame? Vamos a hacerlo nosotros. Y si el presidente no nos convoca, vamos a hacerlo nosotros. Entonces, la presión va a venir de la sociedad civil, porque si algo le temen los diputados y los políticos es a la opinión pública y a los periodistas. Entonces, una alianza, opinión pública, sociedad civil con periodistas puede hacer la presión necesaria. ¿Pero por qué le temen si, por ejemplo, ustedes ya tenían un candidato, o la sociedad civil, mejor dicho, tenía un candidato a Contralor y hasta ahora lo han desestimado bastante, que es el señor Chen? El señor Chen es un candidato de cierto sector de la sociedad civil.
un sector de la sociedad civil que nos reunimos en el Colegio de Abogados, decidimos no avalar ninguna candidatura en particular, sino hacer un perfil de lo que nosotros consideramos que debe ser el candidato. Ahora, usted dirá que la sociedad civil son pocos, sí, pero son los que vienen a los medios y hacen opinión pública. Y eso es muy importante en este país. Si hay algo también que le temen los jueces es un periodicazo. Y ustedes tienen en sus manos el poder para ayudar para que este país cambie. Hablando de cambiar, la constituyente. Hace unas semanas Lisímaco López decía que la constituyente no iba. Es una promesa del presidente Varela. Y le cuento algo. Como nosotros somos firmes defensores de la constituyente, recibimos una nota del Ministerio de Gobierno donde nos invitaba a una reunión y nos decía quién era el secretario nacional de la constituyente. O sea, hay un funcionario dentro del Ministerio de Gobierno y Justicia que tiene el título de secretario nacional de la constituyente. Y cuando llegó el día avisaron que no iba. Me lo encontré 2 días después y digo, oye, ¿qué pasó? Dice, no, nosotros no estamos preparados. Y yo creo que el no estar preparado, además de, usted lo ha visto en las encuestas, va hacia abajo. ¿Sabe cómo puede subir el presidente Varela? ¿Cómo? Nombrando un procurador que meta gente presa. Y usted lo va a ver que la gente lo va a apoyar. Si no, usted va a ver en febrero, cuando la gente se cuenta, ya nombró procurador, ya hay procurador y no pasa nada, va a ser así. ¿Usted cree que el gobierno le ha quedado grande a Juan Carlos Varela? No, yo creo, mire, yo lo conozco personalmente, yo estuve con él en la campaña del 99, en ese tiempo ya era secretario general del Partido Nacionalista Popular y él era del grupo Los Saltamontes. Y nosotros todos apoyamos a la candidatura de Alberto Vallarino, así que lo conozco hasta en andaduras políticas. Él tiene una visión de país muy, muy acercada a lo que debe ser el ideal de país, un país con una base social, porque él tiene una educación jesuita, como la tienen mis hijos. Eso le da una gran ventaja. El tema es que debe tomar decisiones, es decir, el nombramiento, insisto, más importante es ese, y es el que le va a él a poner como buen presidente o como un presidente que pasó por el Palacio de las Garzas. Esto es El Polígrafo. Ya regresamos. Estamos de vuelta con El Polígrafo. Licenciado, usted habla de que Varela puede pasar por lo bajo o puede pasar en grande. Así es. ¿Cree que también está influyendo un poco la oposición en la percepción de la gente? Mire, cuando yo digo que Varela puede pasar en grande, es si Varela soluciona el problema de la justicia. Porque es el problema que está pendiente de resolver. Los otros asuntos de hacer carreteras, edificios, eso está bien para cierta parte de la población y hay que complacerlo. Pero el problema general que afecta a todos, hasta el más chiquitito, hasta el más grandotote, y eso no es que sea despectivo, es el problema de la justicia. El problema del agua no afecta al grandotote, pero sí lo afecta el problema de la justicia. Y por eso, si Varela está pensando en grande, tiene que pensar en grande para los nombramientos del sistema de administración de justicia. ¿No siente a veces que el presidente pareciera que estuviera todavía en campaña? No me ha dado la impresión de que está todavía en campaña. Es más, lo que sí lo he visto es viajando mucho últimamente, ¿no? ¿Está cayendo en prácticas o está cayendo en cosas que le criticaba mucho a Ricardo Martinelli? Yo creo que el gobierno en general está cayendo en algunas cosas que criticaron. Por ejemplo, la existencia del PAN. Criticaron eso y todavía permanece. Las partidas circuitales dijeron que no las iban a eliminar, entonces están cayendo en las mismas prácticas de situaciones que ellos habían criticado en los gobiernos anteriores. Y al hablar de justicia no nada más nos referimos a lo local, por ejemplo María del Pilar Hurtado, Galo Lara, Italia, ¿cómo ve eso? El tema de María del Pilar Hurtado es un tema, dar asilo es una decisión de Estado, es una decisión
gubernamental. El Estado revocó el asilo en base a unas decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es cuestión de buscarla y devolvérsela a Colombia. ¿Y por qué crees que nadie la busca? Yo creo que nadie la busca porque no lo puedo probar. Son pensamientos. Yo creo que en este país todavía no hay presos por pensamiento. Yo creo que todavía pesa mucho lo que Uribe pida, lo que el presidente Uribe pida, y para mí que Uribe pidió que se la dejaran tranquila. Yo creo que si esa señora regresa a Colombia y dice todo lo que sabe, estremece mucho no solamente al gobierno de Santos, sino al gobierno anterior. Acuérdense que del gobierno de Uribe hay varios ministros presos. Entonces, yo creo que ha pedido que se la dejen por aquí, por Panamá. Del caso de Galo, realmente no conozco mucho. Sé que hubo un crimen en Ecuador y que él dice que no tiene nada que ver. Las autoridades ecuatorianas dicen que tienen que ver. Entonces, él está cumpliendo el proceso para evitar la extradición, pero por lo menos él está detenido. El caso de Finmecánica, el caso La Vítola. Ustedes viajaron. Nosotros estuvimos en Italia y lo que dijimos es lo que está haciendo el gobierno. Recomendamos, no sé si recuerda, contraten una firma. Lo que pasa es que nosotros vinimos antes de las elecciones del 4 de mayo. Martinelli no lo iba a hacer. Mi relación más directa era con Navarro. Navarro lo pensaba hacer siendo presidente electo antes de tomar la elección. Es más, los abogados nos decían, si el presidente electo solicita una posposición de la audiencia que era en junio, antes de que tome posesión en el 1 de julio, es posible que la juez la conceda y le dé oportunidad a que el gobierno de Panamá con el nuevo presidente se hiciese presente. No lo hizo, conversamos con abogados del panameñismo para que lo hicieran con el presidente Varela. No tuvimos la oportunidad de hablar directamente con el presidente Varela. No se hizo, ahora se ha hecho, un poco tarde, pero Panamá estará presente. Mire, lo que nos dijeron los abogados allá. Cuando en las grabaciones se mencionaba al presidente Martinelli, ellos tenían que cortar. ¿Por qué? Porque el presidente Martinelli no podía ser mencionado en la audiencia porque en ese momento estaba investido de la figura de presidente. Y ahora está en el Parlacén. Sí, pero eso yo no creo que por allá le hagan mucho caso. Entonces, pero las grabaciones están allí. O sea, lo que fue al juzgado, al caso, era una cosa. Lo que se grabó fue Lo otra. que se grabó es totalmente. Entonces ahora falta ver qué compromisos hay en esas grabaciones, que es lo que nosotros solicitamos, que el gobierno panameño, no solamente en la parte civil, que es el caso de esta muy connotada firma de abogados, sino que en la parte penal, para que recoja esa información y la traiga a Panamá. ¿Usted cree, en caso tal, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero usted cree que en algún momento podría verse a Ricardo Martinelli tras las rejas? Es muy difícil, pero mire, yo acabo de venir de Guatemala y voy este miércoles para Costa Rica. Estando en Guatemala, en el periódico un día en primera plana salió el presidente Portillo. Ahí lo tengo, porque vamos en la próxima edición del Boletín Informativo del Colegio. Le titulo Justicia en Centroamérica. En Guatemala, el presidente Portillo, juzgado, y también un Efraín Ríos Montt. Y en Costa Rica, 2 expresidentes han sido puestos en la cárcel. Entonces, esos sistemas de justicia han funcionado. Yo no sé por qué el sistema de justicia de Panamá no funciona. Bueno, lo hemos conversado durante casi toda la entrevista. Los nombramientos del Ejecutivo a veces son para protegerse más allá del periodo presidencial. Le voy a hacer 2 preguntas más. Primero, ¿usted cree, no Ricardo Martinelli, pero algún exministro? Si hay un buen procurador, sí. No es que lo creo, es que lo afirmo categóricamente. Realmente, en lo más sincero, ¿cree que el procurador no va a hacer un nombramiento político? Yo quisiera contestarle que no, pero con dolor en el alma, implorando quizás a Jesús en esa bienaventuranza, creo que Varela va a nombrar un allegado político y una persona que no va a hacer nada, y en febrero usted a lo mejor me pedirá que haga una evaluación de lo que ha hecho el procurador en el primer mes de su gestión, y yo no tendré nada que decirle. O sea que el panorama, porque no va a hacer nada.
O sea que el panorama cambia, el presidente cambia, no es muy alentador. Así es. Nos quedamos con eso.